Libro de Mateo, en el capítulo 6, vamos a estar analizando en esta mañana del versículo 19 al versículo 21. Como hemos sabido, los días domingos estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Nos encontramos en el Sermón del Monte y hay que recordar que Jesucristo en alguna ocasión sube a aquella colina, a aquel monte, y dice que la multitud se le acercó esperando a ver qué es lo que Jesucristo iba a hablar. Pero dentro de esa multitud se encontraban sus discípulos. Y este sermón del monte son enseñanzas, son valores que tú y yo como discípulos de Jesucristo, que tú y yo como creyentes de Jesucristo, debe de estar presente en nuestras vidas. Por eso es bien importante estudiar este sermón del monte, estudiarlo, entenderlo, recordarlo en nuestra mente, pero también aplicarlo en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana la enseñanza que vamos a ver le he puesto como título fracaso o éxito. Y déjame compartirte que en alguna ocasión en nuestro país vecino, Estados Unidos, se realizó una encuesta. Se le preguntó a varios trabajadores, se le preguntó a obreros, se le preguntó a secretarios, maestros, doctores, empresarios. Y dentro de esta pregunta, que formaba parte de una encuesta, aquellos que realizaron esta encuesta le preguntaban a todos estos trabajadores: ¿cuál crees que es el salario que un trabajador debería de tener para poder alcanzar el sueño americano? Muchos en varias películas hemos visto acerca del sueño americano. Muchos paisanos se encuentran allá en Estados Unidos tratando de llevar una vida mejor. Muchas personas de Sudamérica se mudan a Estados Unidos con tal de poder llevar una vida mejor, buscando el sueño americano. Y el sueño americano representa una vida feliz, una vida sin necesidad, una vida donde tengas un trabajo y ese trabajo sea suficiente para suplirte en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades, en medio del hambre. El sueño americano hace referencia a llevar una vida de éxito. Y cuando se le hizo esta encuesta a estos trabajadores, un obrero respondió: yo me levanto a las 4 de la mañana. Me arreglo, me baño, si puedo desayuno algo y después me voy a trabajar porque entro a las 6 de la mañana. Y el recorrido de mi casa al trabajo son aproximadamente de 40 minutos. Tengo que levantarme desde muy temprano. Estoy en el trabajo 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo que gano al mes apenas si me alcanza para poder pagar la electricidad de mi casa, para poder pagar el gas de mi casa. Con eso apenas si me alcanza para poder satisfacer las necesidades básicas de mi familia. Pero si yo ganara el doble, probablemente podría emprender un pequeño negocio, podría invertir mi dinero, mis ahorros en otras cosas más, y a la larga yo podría tener una vida exitosa. Entonces a tu pregunta de cuál es el salario que necesita una persona, un empleado para poder cumplir el sueño americano, en mi caso yo necesito ganar el doble. Después de esta encuesta llegó a otra persona, llegó a un abogado. El abogado respondió: mi empleo consta de trabajar 8 horas al día, durante 5 días. Empiezo a partir de las 10 de la mañana. Tengo un despacho, tengo aire acondicionado. Cuando hace frío, cuando está nevando, ponemos la calefacción. Tengo mi propio coche, tengo mi propio estacionamiento. Gano $5,000 al mes. Sin embargo, eso no es necesario, o eso no es suficiente para que yo pueda satisfacer mis necesidades. Necesito pagar la luz, necesito pagar el internet, necesito pagar mi coche, necesito pagar mi casa. Y a tu pregunta, yo diría que yo necesito el doble de mi salario para poder tener una vida exitosa. Después de esa encuesta llegó a un empresario. Este empresario menciona en su encuesta: si todo marcha bien en mi empresa,
yo gano $233 por cada hora. Desde que inicia el día hasta que termine el día, yo gano $233 por hora, si todo marcha bien. Sin embargo, eso no es suficiente para que yo pueda satisfacer mis necesidades. Necesito invertir más, necesito trabajar más para poder satisfacer mis necesidades básicas. Cuando yo estoy enfermo necesito dinero, cuando tengo hambre necesito dinero. Entonces, a tu pregunta de cuál es el salario que un trabajador necesita para cumplir el sueño americano, en mi caso sería ganar el doble para que yo pueda satisfacer mis necesidades. Y si tú te das cuenta en esta anécdota donde se menciona a un obrero, a un abogado, a un empresario, aunque su forma de vivir y su forma de trabajo era totalmente diferente. Mientras el obrero se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba 12 horas al día, como el abogado que trabajaba a las 10 de la mañana y solo invertía 8 horas 5 días. Así como ese empresario que ganaba cada hora $233. Vidas totalmente diferentes, trabajos totalmente diferentes, sacrificios totalmente diferentes. Pero ¿sabes cuál era la cosa en común, el punto en común que tenían estas tres personas? Que para llevar una vida exitosa, lo que ganaban no era suficiente. Necesitaban el doble. Y algo similar pasa en nuestras vidas. Y algo similar nos va a hablar Jesucristo en este capítulo 6, versículos 19 al 21, con respecto a lo que hay en nuestro corazón, con respecto a dónde está ubicado nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a nosotros mismos si el fruto de nuestro trabajo, si las riquezas, el dinero, el salario que tú y yo tenemos o que tú y yo ganamos es suficiente para tener una buena vida? Probablemente dentro de nosotros siempre queremos un poco más para poder satisfacer nuestras necesidades, para poder adquirir bienes, para poder comprar algunas cosas. A veces creemos necesitar más para tener una vida exitosa. Y eso nos lleva a esforzarnos, a capacitarnos en habilidad, en conocimiento, para poder acceder a un trabajo mejor, para poder ascender en el trabajo, o simplemente para poder tener un mejor trabajo del que yo tenía antes. Hoy vivimos en tiempos de competencia laboral. El más preparado, el que haya estudiado más, el que se haya especializado, se queda con el trabajo. Y eso causa en miles de personas, hermanos, frustración a causa de su trabajo y de lo poco que ellos ganan, pensando que tener más dinero, más salario los va a llevar a una vida exitosa. Y al igual que hoy en día muchas personas quieren e invierten su tiempo, invierten su sacrificio, invierten su vida en tener un mejor trabajo, en los tiempos de Jesucristo estaba pasando algo similar. Personas preocupadas por el éxito en la vida, por el éxito en el trabajo, por tener recursos suficientes para hacer frente a las necesidades, para poder hacer frente a la enfermedad, para poder hacer frente a la necesidad. Sin embargo, Jesucristo una vez más le está enseñando a sus discípulos que si hay que invertir tiempo, que si hay que invertir sacrificio, si hay que invertir preparación, lo invirtamos en el lugar correcto. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. El mejor lugar para invertir nuestro tiempo, el mejor lugar para invertir nuestra vida es en aquel tesoro, es en aquel recurso que es eterno, que dura para toda la eternidad. Fíjate lo que nos dice este estudio que vamos a ver en esta mañana, Mateo capítulo 6, versículo 19
al 21, te voy a invitar a que a que me sigas en esta lectura. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjate cómo empieza Jesucristo ahora hablándonos acerca de las riquezas y de los tesoros que tú y yo podemos obtener o podemos adquirir. Hay que hacer un resumen bien importante. A lo largo del Sermón del Monte, Jesucristo va etapa por etapa, enseñanza por enseñanza, perfeccionando la vida de sus discípulos. Si ellos aplican lo que Jesucristo les está enseñando, van a ser buenos discípulos, buenos hijos. Y ahora Jesucristo llega a este punto donde empieza a tocar las riquezas. Y Jesucristo le dice a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra. La referencia de tesoros, un tesoro es una concentración de riqueza, y para lograr tener un tesoro se necesita de trabajo, se necesita de esfuerzo, se necesita de dedicación, de empeño, de tiempo. Es decir, para que tú llegues a tener un tesoro, una riqueza, un bien, necesitas dedicar tiempo a obtener ese bien, a obtener esa riqueza. Y Jesucristo les está diciendo a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra. Mientras medio mundo dedica su vida por completo a invertir tiempo, a invertir esfuerzo, a invertir capacitación, a tener riquezas, a aumentar su salario, a tener un mejor trabajo. Puesto que en esta sociedad hay un pensamiento que muchas veces nos afecta también a nosotros. El dinero, las riquezas, los bienes, lo pueden todo. El dinero, la riqueza, los bienes nos ayudan a llevar una vida de éxito. El dinero, la riqueza, los bienes me dan un estatus ante la sociedad. Eso es lo que piensa la sociedad hoy en día. Sin embargo, en los tiempos de Jesucristo también era lo que se pensaba. Y Jesucristo viene y les enseña a sus discípulos que si necesitamos invertir tiempo, sacrificio, esfuerzo, lo hagamos para el reino de los cielos, que es un tesoro que va a durar por toda la eternidad. Fíjate lo que nos menciona estos versículos. Jesucristo nos está diciendo, y le está diciendo a sus discípulos. Y si tú y yo somos discípulos de Jesucristo, esta enseñanza también es para nosotros. Y les está diciendo a sus discípulos: hey, no busquen tener riquezas, no inviertan su tiempo en tener más dinero, no inviertan su tiempo en tener más cosas, no inviertan su tiempo, su preparación, su sacrificio en tener más riquezas, en acumular más tesoros. Y no es que las riquezas sean malas, hermano, pero muchas veces el tener riqueza, el aumentar riqueza en nuestras vidas, llena nuestras vidas de codicia, llena nuestras vidas de envidia, llena nuestras vidas de ambición. Por eso es que Jesucristo les dice a sus discípulos: deben de tener cuidado con esto, en que ustedes traten de buscar y de hacer tesoros en la tierra. Por eso es que es bien importante que en nuestras vidas invertamos bien nuestro tiempo, invertamos bien nuestro sacrificio, nuestra preparación, pero en cosas que valgan la pena, en cosas que sean eternas. A lo largo de la historia podemos ver cómo los faraones, aquellos reyes de Egipto, todo lo que ellos tenían, sus riquezas, sus bienes, cuando ellos morían, creían que aquellas riquezas acumuladas le iban a ayudar en la siguiente vida a tener una mejor posición social.
Y estas personas, los faraones, cuando ellos morían, encargaban a su pueblo, a sus líderes, a sepultarlos con todos sus bienes, con todo el oro y con todo el dinero, pensando que les iba a ayudar en otra vida. Pero no solamente eso, sino muchos faraones eran sepultados junto con su familia, junto con su esposa, junto con sus hijos vivos, para poder tener un mejor lugar. También aquí en la cultura mexicana, los mayas, los aztecas, los olmecas tenían ese pensamiento: los bienes que yo tenga me van a ayudar en otra vida. Sin embargo, hoy Jesucristo, a través de estos versículos que le habló a sus discípulos y nos está hablando hoy en día, nos hace entender y nos hace ver la realidad de las cosas. Que las riquezas que tú y yo podemos tener en esta tierra no van a ser suficientes y no van a ser necesarias para poder llegar al reino de los cielos o para poder tener tesoros en el cielo. Y esto me recuerda a un versículo en Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 9, donde esta persona sabia, Salomón, está hablando, y dentro de su proverbio, mira lo que nos menciona. Nos dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este proverbio debe de estar aplicado en nuestras vidas. No necesitamos tener muchas riquezas para que yo después, en mi naturaleza de pecado, en mi naturaleza de imperfección, yo vea todo lo que he logrado y yo vea todo el esfuerzo que he invertido, todo el sacrificio que he invertido, y diga: todo lo que yo he hecho ha sido por mi propio esfuerzo, todo lo que yo he hecho ha sido por mi preparación, no necesito de Dios. O no tengamos pobreza para que busquemos la manera más fácil de poder tener las cosas y corrompamos los mandamientos de Dios. Por eso este proverbio nos dice que le pidamos a Dios lo necesario para sobrevivir. Y esa mentalidad debe de estar presente en la vida del creyente. Yo no necesito tener muchas cosas para poder servir a Dios. Necesito lo suficiente para poder tener una vida agradable a Dios y para poder tener una vida que demuestre a la sociedad que nosotros como creyentes, nuestra visión, nuestra mente están en las cosas celestiales. Por eso es bien importante lo que Jesucristo nos habla en este capítulo y en este versículo en especial con respecto a los tesoros, a las riquezas que tú y yo podemos obtener a lo largo de nuestras vidas, invirtiendo tiempo y sacrificio a las cosas terrenales. ¿Por qué? Fíjate la segunda parte de este versículo, porque Jesucristo le dice: donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Pues las riquezas de este mundo, el oro, el diamante, el dinero, los bienes que yo logre tener en esta vida, van a quedar en esta tierra. No me las voy a llevar al cielo. Ni Dios me va a pedir cuenta de todas las riquezas que yo hice. Y el tener riquezas me lleva a, y te lo voy a estar mencionando, invertir tiempo, a sacrificar, tener preparación, a dedicar una vida completa a tener esos bienes, unos bienes materiales donde en el cielo no me los va a pedir Dios para poder entrar. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero eso que conlleva tener más bienes e invertir tiempo
Estamos dedicando por completo el corazón, la mente en las cosas terrenales, antes de invertir tiempo, antes de invertir espacio a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a los hermanos de la iglesia. Por eso es importante que dentro de nosotros tengamos esto presente. Jesucristo nos llama a invertir nuestro tiempo en las cosas celestiales. ¿Y cuáles son estas cosas celestiales? Más adelante lo vamos a ver. Pero Jesucristo, con esta frase donde nos menciona: donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, un día todo el esfuerzo que yo he invertido por tener algo, un tesoro, un bien, una riqueza, lo puedo perder. Por diferentes factores, por diferente índole, yo puedo perder todo el trabajo, todos los bienes que he dedicado. Y entonces mi esfuerzo, mi preparación, mi tiempo ha sido en balde, porque por cualquier factor yo perdí ese bien que con tanto esfuerzo lo logré. No debemos de invertir en tesoros que algún día perderán su valor. No debemos de invertir nuestro tiempo, que es importante, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, en cosas que para el mundo tienen muchísimo valor, pero ante Dios son insignificantes. Es lo que Jesucristo les está mencionando a sus discípulos en este versículo. Vamos al versículo 20 y nos dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Sin embargo, Jesucristo les está diciendo: si van a hacer tesoros, háganlos en el cielo. Inviertan tiempo, inviertan su sacrificio, inviertan su preparación para poder tener riquezas, para poder tener tesoros, pero en el cielo. Eso es algo impresionante, en contraste con la tierra, con los tesoros de la tierra. En los cielos, las riquezas que tú y yo hagamos van a ser por toda la eternidad, van a ser para siempre en nuestras vidas. Y Jesucristo nos llama a invertir nuestro esfuerzo, nuestra preparación, nuestro tiempo, nuestro sacrificio en aquellos tesoros que son para toda la eternidad. Mientras muchas personas invierten su vida por tener éxito en esta tierra, nosotros debemos de invertir nuestra vida en el cielo para poder tener éxito. Todos queremos tener una vida exitosa, pero hay dos maneras de poder obtener éxito. Éxito a través de las riquezas terrenales que algún día se van a acabar. Y yo, cuando Dios me llame a su presencia, no voy a llevar nada. O éxito que involucra tener éxito en el cielo, donde las riquezas, donde los galardones, donde los dones que yo logre obtener se van a ver reflejados en el cielo por toda la eternidad.